Es solo un sueño temporal. Un día la voz de Jesús nos llamará, y resucitaremos para la vida eterna. Pablo describe este momento glorioso. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. ¡Qué esperanza maravillosa! La muerte no tendrá la última palabra. La vida triunfará al final. La invitación de Dios. Ante todo lo que hemos visto, queda claro que Dios nos ofrece una invitación a la vida eterna, a una relación con Él. Jesús dijo: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo». Apocalipsis 3, 20. Dios no fuerza a nadie. Él respeta nuestra libertad de elección, pero Él llama a la puerta de nuestro corazón, ofreciendo salvación, perdón, vida eterna. El profeta Isaías transmitió esta invitación así: «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche». 55:1. Es una invitación gratuita, abierta a todos. No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa cuán lejos creas que estás de Dios, la invitación es para ti. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos visto lo que la Biblia enseña sobre el destino de quienes mueren sin aceptar a Jesús. Hemos visto la seriedad de esta cuestión, pero también la maravillosa esperanza ofrecida en Cristo. Ahora, la decisión es tuya. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con la invitación de Dios? Recuerda, no hay garantía de un mañana. La Biblia dice: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hebreos 3:15. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador, ¿por qué no hacerlo ahora mismo? Es una decisión simple, pero que cambia tu destino eterno. Si ya eres cristiano, permite que este mensaje renueve tu compromiso con Dios y tu pasión por alcanzar a los perdidos. El futuro eterno de muchas personas puede depender de cómo respondes a este mensaje hoy. Que Dios nos ayude a hacer la elección correcta y a vivir a la luz de la eternidad. Para concluir, hagamos una oración juntos. Señor Dios, Creador de los cielos y la tierra, estamos agradecidos por tu palabra que nos revela verdades tan profundas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Gracias por tu amor incomparable, que envió a Jesús a morir en nuestro lugar y ofrecernos la vida eterna. Padre, que este mensaje toque profundamente nuestros corazones, que no seamos indiferentes ante verdades tan importantes. Ayúdanos a valorar cada día como una oportunidad de acercarnos a ti y compartir tu amor con otros. Para aquellos que aún no te conocen, que hoy sea el día de la salvación, que abran sus corazones a tu invitación de amor. Y para los que ya te siguen, renueva en nosotros la pasión por ti y por los perdidos. Danos coraje para vivir a la luz de la eternidad. Que nuestras elecciones diarias reflejen nuestra esperanza en el cielo y nuestra urgencia por alcanzar a los que están lejos de ti. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Que un día podamos oír de ti: «Bien, buen siervo y fiel». En el nombre de Jesús oramos. Amén. Observa cómo esto se conecta directamente con el Salmo 46. Cuando Dios declara que hace cesar las guerras, no se refiere únicamente a conflictos exteriores. Él también habla de las guerras internas. ¿Y cómo las detiene? Quiebra el arco del miedo, corta la lanza de la ansiedad, quema los carros de la duda, de la inseguridad y de la escasez. Esto significa que, cuando te alineas con Dios y con los principios de la fe, tu mente empieza a experimentar paz, no una paz pasiva, sino una paz activa, que trae claridad, valentía y dirección. Y es en ese estado mental donde dejas de tomar decisiones impulsivas, motivadas por el miedo o por la desesperación. El impacto de eso en la vida financiera es enorme. Napoleon Hill afirma que la riqueza jamás se manifiesta donde reina el miedo. El miedo paraliza. El miedo bloquea la creatividad. El miedo destruye la capacidad de ver oportunidades. Por el contrario, la mente abastecida por la fe, por la convicción, por la paz interior, se vuelve extraordinariamente poderosa, productiva y rica en soluciones. Cuando permites que Dios haga cesar las guerras dentro de ti, algo extraordinario sucede. Empiezas a operar en otro nivel. Sales del modo supervivencia y entras en el modo construcción. Dejas de apagar incendios y comienzas a edificar activos, patrimonios, negocios
y una vida financiera sólida, estable y próspera. Y esto no es una promesa mágica, es una ley espiritual y mental que funciona. Funciona porque Dios creó las leyes que rigen tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Funciona porque cuando tu mente está alineada, ella trabaja a tu favor. Y funciona porque quien aplica fe, disciplina, enfoque y propósito, inevitablemente cosecha prosperidad, como enseña la Biblia, como confirma Napoleon Hill, y como demuestra la historia de miles de inversores y emprendedores. Cuando el texto dice que Dios quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, esto representa la destrucción simbólica de todo aquello que intentaba detenerte. Son las creencias limitantes, los traumas del pasado, el miedo al fracaso, la duda sobre tu capacidad y hasta los condicionamientos sociales que te enseñaron que el dinero es sucio, que prosperar es pecado o que nunca serías capaz. Todas esas armas son destruidas cuando te posicionas en fe, cuando comprendes que prosperar no es una opción, es un mandato. Porque cuanto más prosperas, más te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para bendecir vidas, transformar ambientes y dejar un legado. Capítulo 6. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, la última clave de la verdadera prosperidad. El versículo 10 del Salmo 46 resuena como una orden directa, un llamado que atraviesa los siglos y sigue siendo válido hoy. 33. Abraham's prayer for Sodom is one of the boldest examples of intercession in the Bible. When God revealed his plan to destroy the city because of its wickedness, Abraham didn't stay silent. He approached God with humility and boldness, asking him to spare the city if even a few righteous people could be found there. What's remarkable about this prayer is how Abraham appealed to God's character. He said, "Will not the judge of all the earth do right?" Genesis 18:25. Abraham's boldness wasn't rooted in arrogance. It was rooted in his trust in God's justice and mercy. Lesson: when we pray, we can approach God with confidence, knowing that he is just, merciful, and willing to listen. 2. Hannah's persistent prayer for a child. 1 Samuel 1:9-20. Hannah's story is a beautiful example of persistence and faith in prayer. She was heartbroken because she couldn't have children, but instead of giving up, she poured out her heart to God. She wept bitterly and made a vow, saying, "Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant but give her a son, then I will give him to the Lord all the days of his life." 1 Samuel 1:11. God heard Hannah's prayer and gave her a son, Samuel, who went on to become a great prophet. Lesson: God honors prayers that are persistent, heartfelt, and rooted in faith. 3. David's honest and poetic prayers. Psalms. David's prayers in the Psalms are some of the most honest and vulnerable prayers in the Bible. He didn't hold back his emotions, whether he was rejoicing, lamenting, or crying out for help. In Psalm 51, David confesses his sin and pleads for God's mercy. "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." Psalm 51:10. Lesson: God wants us to come to him with raw honesty. He can handle our emotions and our mess. 4. Jesus' prayer in Gethsemane. Matthew 26:36-46. In the Garden of Gethsemane, Jesus prayed one of the most vulnerable and submissive prayers in Scripture. Facing the cross, he said, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Matthew 26:39. Jesus modeled complete surrender to God's will, even in the face of unimaginable suffering. Lesson: true prayer requires surrender. It's not about getting our way, but about trusting God's plan. 5. Paul's prayers for the church. Paul's letters are filled with prayers for the believers he ministered to. In Ephesians 1:17-18, he prayed, "I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better." Paul's prayers were focused on spiritual growth. ¿O completo? ¿Lo harías o buscarías excusas? Si Dios te pidiera que te mudaras a otra ciudad para cumplir su propósito, ¿obedecerías o te aferrarías a tu comodidad? Si Dios te pidiera que dieras una ofrenda significativa que impactara tu estilo de vida, ¿lo harías con gozo o te resistirías? Tus respuestas a estas preguntas revelan si Dios está realmente primero o si solo dices que lo está.
La trampa mortal en la que caen la mayoría de las personas es que engañan su propio corazón. Se dicen a sí mismos: sí, Dios es primero en mi vida, pero sus acciones, sus decisiones, sus prioridades reales cuentan una historia completamente diferente. Dicen que Dios es primero, pero le dedican 5 minutos de oración al día mientras pasan 5 horas en redes sociales. Dicen que Dios es primero, pero cuando tienen que elegir entre ir a una reunión importante de negocios o a la iglesia, siempre eligen los negocios. Dicen que Dios es primero, pero cuando llega el diezmo, siempre encuentran una razón para no darlo completo. Necesito que entiendas algo fundamental. Dios no compite por el primer lugar en tu vida. O lo tiene o no lo tiene. No existe un segundo lugar digno para Él. Cuando Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Estaba estableciendo una verdad absoluta, no una sugerencia. Es imposible servir genuinamente a Dios mientras tu corazón está dividido entre Él y cualquier otra cosa. Y aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Vivir con prioridades invertidas te está robando la paz que tanto anhelas. Cada vez que pones algo por encima de Dios, plantas una semilla de ansiedad en tu vida. ¿Por qué? Porque estás confiando en cosas que pueden fallar, que pueden desaparecer, que pueden ser removidas de tu vida en cualquier momento. Tu trabajo puede terminar. Tu negocio puede quebrar, tu salud puede fallar, tus relaciones pueden romperse. Todo lo que pones en primer lugar fuera de Dios es un fundamento inestable que tarde o temprano colapsará, y cuando colapse te dejará en ruinas emocionales, espirituales y hasta físicas. Pero cuando pones a Dios verdaderamente primero, cuando tu identidad está en Él y no en lo que tienes, cuando tu seguridad descansa en sus promesas y no en tus posesiones, entonces experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedes perder el trabajo y seguir en paz porque sabes que Dios es tu proveedor. Puedes enfrentar una crisis financiera y mantener la calma porque tu confianza no está en tu cuenta bancaria, sino en el Dios Todopoderoso. Puedes atravesar tormentas sin hundirte porque tu ancla está en la roca eterna que es Cristo. Te voy a dar pasos específicos para identificar si has caído en la trampa del joven rico. Primero, examina tus pensamientos. ¿Qué ocupa la mayor parte de tu mente durante el día? Si piensas más en dinero, Emocionaria, y para muchos, perturbadora. Jesús, aunque inicialmente centrado en su misión para las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, gradualmente expandió su ministerio para incluir a los gentiles. Sus enseñanzas sobre el reino de Dios a menudo sugerían una inclusividad que trascendía las fronteras étnicas y religiosas tradicionales. Esta tendencia universalista fue amplificada por los primeros seguidores de Jesús, especialmente Pablo. La misión de Pablo hacia los gentiles y su insistencia en que ellos no necesitaban observar la ley mosaica para ser incluidos en la comunidad de fe, Gálatas 2:11-21, eran radicales para muchos judíos de la época. En el contexto del primer siglo, la identidad judía estaba íntimamente ligada a la observancia de la ley y a la separación de los gentiles. La idea de una comunidad de fe que incluyera a judíos y gentiles en igualdad de condiciones, sin la necesidad de conversión al judaísmo, era profundamente desafiante para muchos. La rápida expansión del cristianismo entre los gentiles y la eventual separación entre la iglesia y la sinagoga crearon una situación en la que, a los ojos de muchos judíos, el supuesto Mesías de Israel parecía haber fundado una nueva religión primariamente gentil. Esta universalización del mensaje mesiánico, aunque atractiva para muchos, representaba para otros una dilución o incluso una traición de las promesas específicas hechas a Israel. La idea de que los gentiles pudieran compartir igualmente de las bendiciones mesiánicas sin convertirse en judíos parecía contradecir las expectativas de que el Mesías exaltaría a Israel por encima de las naciones. A medida que el cristianismo se distanciaba de sus raíces judías, se volvía cada vez más difícil para los judíos reconocer a Jesús como el cumplimiento de sus propias profecías y esperanzas mesiánicas. Esta tensión entre el particularismo judío y el universalismo cristiano sigue siendo un punto de divergencia significativo. Mientras que los cristianos ven la inclusión de los gentiles como un cumplimiento de las promesas de Dios de bendecir a todas las naciones a través de Abraham, muchos judíos continúan esperando un Mesías que se centre primariamente en la redención
y exaltación de Israel. En el cristianismo, el concepto de pecado original, derivado de la interpretación de Pablo sobre la caída de Adán y Eva, es fundamental. Esta doctrina sostiene que todos los seres humanos nacen en un estado de pecado, necesitando redención divina. El judaísmo, por otro lado, no posee una doctrina equivalente del pecado original. Aunque reconoce la inclinación humana hacia el mal, Yetzer Hara, el judaísmo generalmente ve a los seres humanos como nacidos en un estado neutral, capaces de elegir entre el bien y el mal. La y su fuerza militar ahora estaban completamente vulnerables y desorientados. La ironía de la situación era palpable. Aquellos que vinieron a capturar, ahora, necesitaban ser guiados como niños. Esta demostración del poder divino reveló una verdad fundamental sobre la naturaleza de los conflictos espirituales. Mientras el siervo de Eliseo tenía sus ojos abiertos para ver la realidad espiritual, los soldados sirios tenían sus ojos físicos oscurecidos, ilustrando vívidamente el principio de que las verdaderas batallas no se ganan por la fuerza militar, sino por el poder espiritual. La transformación de la situación fue completa. El mismo ejército que había rodeado la ciudad con tanta confianza ahora estaba a merced de Eliseo. El profeta, demostrando una mezcla notable de autoridad espiritual y compasión humana, asumió el control de la situación de una manera que nadie podría haber previsto. La manifestación del poder de Dios ese día en Dotán no fue solo un evento aislado, sino una demostración vívida de principios espirituales eternos. El contraste entre la visión natural y la espiritual se convirtió en el centro de esta narrativa extraordinaria. Mientras el ejército sirio confiaba en su fuerza militar visible, Eliseo permanecía firme en su confianza en lo invisible. Esta confusión sobrenatural que acometió al ejército tenía un propósito mayor que simplemente incapacitar al enemigo. Era una lección poderosa sobre percepción y realidad. Así como el siervo de Eliseo necesitaba tener sus ojos abiertos para ver más allá de lo visible, los soldados sirios necesitaban experimentar la confusión física para comenzar a comprender su propia confusión espiritual. El poder de la oración de Eliseo reveló una verdad fundamental sobre la autoridad espiritual. Su oración no fue una petición desesperada por ayuda, sino una declaración confiada basada en su relación íntima con Dios. Como está registrado en Efesios capítulo 6, vers 12, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de las tinieblas del mundo celestial. La presencia del ejército celestial alrededor de Dotán no era algo nuevo, ni algo que acababa de llegar. Ya estaban allí, invisibles pero reales, mucho antes de que el siervo los notara. Esta realidad nos recuerda las palabras del mismo Jesús a Pedro en Mateo, capítulo 26, vers 53, cuando mencionó que podría, si quisiera, pedir al Padre más de 12 legiones de ángeles. El momento en que el ejército sirio fue acometido por la confusión revela otro aspecto importante. El poder de Dios no necesita ser destructivo para ser eficaz. En lugar de eliminar a los enemigos, Dios eligió neutralizarlos de una manera que permitiría una resolución pacífica del conflicto. Este enfoque refleja la naturaleza de Dios. Tenía una fecha de expiración profética. Jeremías había profetizado que duraría exactamente 70 años. Efectivamente, después de 70 años, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y restauraron la adoración según la ley mosaica. Era la prueba de que Dios cumple sus promesas exactamente como las hace. Pero luego vino el exilio que parecía definitivo. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo Tito destruyeron completamente Jerusalén y el segundo templo. Jesús había profetizado esta destrucción en Lucas 21, versículo 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Lo que siguió fue una dispersión que duró casi 1900 años. Los judíos fueron esparcidos a todos los rincones de la tierra, perseguidos en prácticamente todos los países donde se establecieron, sobreviviendo pogromos, inquisiciones, cruzadas y finalmente el Holocausto, que intentó exterminar completamente al pueblo judío. Por 1900 años mantuvieron viva la esperanza del retorno. En cada Pascua terminaban la cena con las palabras «El año que viene en Jerusalén». En cada oración incluían peticiones por el retorno a Sion. En cada sinagoga del mundo se orientaban hacia Jerusalén al orar.
pero humanamente hablando, parecía imposible. ¿Cómo podría un pueblo disperso por todo el mundo, después de casi 2 milenios, regresar a una tierra que había sido ocupada por docenas de imperios diferentes? ¿Cómo podrían reclamar un territorio que había cambiado de manos tantas veces, que parecía haber perdido toda conexión con sus habitantes originales? Luego vino 1948. Contra todas las probabilidades históricas, políticas y militares, el Estado de Israel fue establecido. Los judíos habían regresado. La profecía se había cumplido de la manera más dramática imaginable, pero la historia no terminó ahí. El establecimiento de Israel fue solo el comienzo de una serie de retornos que continuarían durante las décadas siguientes. En los años 50, algo extraordinario comenzó a suceder en el noreste de India. Los Bnei Menashe empezaron a tener sueños y visiones sobre su tierra ancestral. No sabían exactamente dónde estaba esta tierra, pero sentían un llamado profundo a regresar a casa. Un líder tribal llamado Chala, quien más tarde adoptaría el nombre hebreo de Amishav, tuvo una visión específica en la cual vio una tierra que fluía leche y miel, una tierra que sus antepasados habían llamado hogar. Esta visión lo motivó a comenzar una búsqueda que eventualmente lo conectaría con el pueblo judío moderno. Cuando los misioneros cristianos llegaron a la región con Biblias traducidas a los idiomas locales, los Bnei Menashe no experimentaron una conversión religiosa tradicional. En lugar de eso, experimentaron un reconocimiento. Las historias en la Biblia no eran nuevas para ellos, eran memorias familiares que habían Ora como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Mira, la oración no es solo algo bonito que hacemos antes de dormir o antes de comer. La oración es tu conexión directa con Dios. Es tu línea de comunicación con el Creador del universo. Es el lugar donde descargas tus preocupaciones y recibes paz a cambio. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente. Se apartaba de la gente, buscaba momentos a solas con el Padre. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabía que sin oración no hay fortaleza espiritual. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí? No se inquieten por nada. Pero nota que no dice que simplemente ignores los problemas, sino que los lleves a Dios en oración. Así que dime, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Hablas con Dios cada día o solo lo buscas cuando tienes problemas? Porque si no estás orando con regularidad, entonces no estás construyendo una fe inquebrantable. Y ojo con esto, orar no es solo pedir cosas a Dios. Orar es hablar con Él, escuchar su voz, disfrutar su presencia. Es tener una relación real con Él. Si quieres una fe inquebrantable, haz de la oración una prioridad en tu vida. Tercer principio, rodéate de gente que te impulse a la fe, no al miedo. Este punto es clave. Las personas con las que pasas más tiempo influyen en tu mentalidad. Si estás rodeado de gente negativa, de personas que viven con miedo, de personas que constantemente dudan de Dios y ven todo con pesimismo, tarde o temprano eso te va a afectar. Por otro lado, si te rodeas de personas que aman a Dios, que te animan a confiar en Él, que te impulsan a caminar en fe, tu mentalidad va a cambiar por completo. La Biblia lo dice claro. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, sufrirá daño. Proverbios 13:20. Así que hazte esta pregunta. ¿Las personas con las que pasas más tiempo fortalecen tu fe o alimentan tus miedos? Si quieres crecer en confianza en Dios, busca rodearte de personas que también estén creciendo en su fe. Ve a una iglesia donde te enseñen la palabra con profundidad. Involúcrate en un grupo de estudio bíblico. Rodéate de amigos que te animen espiritualmente. Tu entorno tiene un impacto enorme en tu fe. Cuarto principio. Recuerda los milagros que Dios ya ha hecho en tu vida. Aquí es donde muchas personas fallan. Se enfocan tanto en el miedo al futuro que se olvidan de lo que Dios ya hizo en su pasado. Mira, Dios ya te ha rescatado antes. Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Dios ya ha provisto para ti en momentos difíciles. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. El problema es que cuando enfrentamos un nuevo desafío, actuamos como si Dios nunca hubiera sido fiel con nosotros. E incluso nuestras mayores alegrías y logros son vistos en una nueva luz. No es que ellos no importen, pero son parte de un cuadro más grande, con Dios como la figura central abrumadora. Por lo tanto, cuando escuchas el nombre Yahweh, recuerda esto. Es un recordatorio de la naturaleza incomparable de Dios, su supremacía absoluta sobre todo lo demás que conocemos.
Es un llamado a cambiar nuestro enfoque de lo temporal y lo trivial, y anclar nuestras vidas en la realidad de un Dios que está más allá de la comparación. Número 7. Yahweh significa que Dios es constante. Cuando hablamos sobre Yahweh, una de las cosas más poderosas que esto nos dice es que Dios es constante. Es como tener ese amigo que siempre está allí, llueva o haga sol, año tras año. Piensa en algo que nunca cambia, y siempre es lo mismo, incluso en las partes más amplias y remotas del universo. Así es Dios. Hay esta gran línea en la Biblia, Hebreos 13 versículo 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es como decir: oye, ¿sabes cómo todo en la vida cambia? Bueno, hay algo que no cambia: Dios. ¿Por qué esto importa? Bueno, piénsalo. En un mundo donde todo está siempre cambiando, ¿no es reconfortante saber que hay algo o alguien que permanece igual? Vamos a sumergirnos en una historia de la Biblia que realmente trae esto a la vida. Volviendo a la historia de los israelitas, el pueblo elegido de Dios está atrapado. Están huyendo de Egipto, donde estaban, y de repente se enfrentan al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército egipcio se acerca rápidamente. Tiempo de pánico, ¿verdad? Pero aquí es donde la constancia de Dios entra en juego. Moisés, en apuros, sabe algo crucial. Sabe que Dios es constante. Entonces él dice al pueblo en Éxodo 14 versículos 13 y 14: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor os hará hoy. Pues a los egipcios que hoy veis, nunca más los veréis. El Señor peleará por vosotros, y vosotros os callaréis. Y adivina qué sucede. Dios divide el Mar Rojo, los israelitas pasan a pie seco, y cuando los egipcios intentan seguir, el mar se cierra nuevamente. ¡Qué rescate dramático! ¿Por qué esta historia es importante? No es solo sobre una fuga milagrosa, es sobre cómo Dios muestra que Él es inmutable, incluso frente a un cambio aterrador. Los israelitas estaban en una situación nueva y aterradora, pero